Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Capítulo 2. La humedad de la selva amazónica había sido sofocada por el calor de Pyro, quien usando su traje extintor, había rodeado y separado a los temerosos locales del objetivo que la hermandad se había propuesto. El canto de los insectos había sido interrumpido por el zumbido metálico que rodeaba el resto del claro, fragmentos de maquinaria, vehículos aplastados y restos de armas deformadas por un poder que solo un hombre en particular había alcanzado el nivel para ejercer. En el centro, rodeado por la hermandad de mutantes, alguien se encontraba de rodillas. No era más que un muchacho de unos 17 años, temeroso, completamente asustado por la experiencia al que estaba siendo sometido. Su cabello negro estaba resbaloso y pegado a la frente por el calor y el miedo, sus manos temblorosas atadas por grilletes de acero electrificados. Cada chisporroteo en los cables bloqueaba el flujo de su mutación, única y característica por ser extremadamente rara, contados con los dedos. El poder de la teletransportación era demasiado extraño y valioso en cualquier época del tiempo. El chico estaba asustado, demasiado alarmado por el futuro de su destino, el de sus hermanos, esperanzados de encontrar algo mejor. Frente a él se encontraba un hombre que el mundo conocía y temía con claridad. Muchos mutantes lo proclamaron el dios del metal y el magnetismo. A pesar de su rostro, quien parecía marchito, aún imponía terror en los corazones de las personas, recordando hazañas que desafiaban los límites de lo posible, causando destrucción. Su capa roja ondeaba como un punto resaltante entre el camino de tierra chamuscada, el fuego y la sangre de los asesinados. También llevaba el icónico casco metálico, aquel que muchos radicales habían tomado como figura y simbolismo de revolución radical extremo. A sus espaldas, miembros de la hermandad observaban expectantes, a la espera de la decisión del muchacho, o su muerte por rehusarse el llamado de la causa colectiva. «Tienes algo que te hace muy especial, muchacho, probablemente ya lo sabes», dijo Magneto con voz grave, mostrándole serenidad contenida. El anciano cerró los ojos observando a su alrededor. Tu mutación es un don demasiado valioso para desperdiciarse en la mediocridad y la esclavitud a la que has sido sometido. El joven alzó la mirada, respirando entrecortado, pero firme en su decisión que consideraba lógica. No, yo no quiero formar parte de tu grupo de terroristas. Sé quién eres, Magneto, el mutante más peligroso del mundo. Estás en una guerra contra el mundo y mantienes bajo secuestro masivo a toda una nación. He visto los documentales, su historia donde se unen para evitar la Tercera Guerra Mundial durante la crisis de los misiles de Cuba. No quiero ser parte de su grupo. El murmullo recorrió a la hermandad, indignados por las palabras del muchacho, pero Magneto levantó la mano y el silencio cayó de inmediato. ¿Terrorista, me dices?, repitió, levantando una ceja. El mundo siempre llamará terrorista al que se levanta contra sus cadenas. Yo no soy enemigo de los mutantes, soy su salvador. El único que puede traer un verdadero cambio para nuestra raza. Pensarás que nosotros, la hermandad, somos los malos, pero la verdad es que Génesis, el esclavo de las Naciones Unidas, ha llenado la cabeza de nuestros hermanos con promesas huecas de paz y coexistencia. Pero dime, ¿esa paz detendrá a los mercenarios y soldados que vendrán por ti cuando sepan lo que puedes hacer? ¿Crees que el gobierno te dejará caminar libre? Ellos buscarán la manera de esclavizarte, experimentar contigo, matarte y seguir diseccionándote. El muchacho apretó los dientes, ciertamente aterrorizado por una posibilidad que era muy real. A pesar de la declaración de Génesis como una nación independiente mutante, a pesar de los derechos universales del individuo promulgado por las Naciones Unidas, a pesar de las constantes movilizaciones de concientización a la coexistencia, las cosas estaban muy lejos de ser positivo. La discriminación seguía allí, por no decir que en su auge, y el rechazo humano hacia los mutantes se volvió casi como una epidemia mundial psicológica. Existían contrapartes que financiaban la división y la guerra entre ambas razas, además de los esfuerzos gubernamentales intentando buscar todos los medios posibles por acabar con los mutantes bajo el pretexto de crear medidas de contingencias para sus ciudadanos usuarios del Gen X. La vida era difícil, y Génesis seguía en pie, como una fuerza disuasoria gracias a su exagerada e indomable poder físico de su máximo líder. Un hombre capaz de destruir ciudades con sus propias manos. También tenían una fuerza mutante altamente capacitados, transformados en armas vivientes dispuestos a desatar el fin del mundo en caso de que Génesis fuera destruida. Y en caso de que el poder de la evolución no le ayudara, tenían en sus manos una fuerza militar humana y mutante de primer nivel, inferior en cantidad, pero superior en calidad y tecnología militar. Peor aún, tenían su propia tecnología nuclear. Esto lo había puesto a los mutantes en la mesa de negociaciones, posicionando a Génesis por debajo de Rusia en poder destructivo. Por tanto, todo mutante con deseos de una vida común aspiraba a ser ciudadano de Génesis. El chico también. Yo no quiero estar en una guerra, no quiero ser ningún soldado, ni estar escondiéndome como rata fugitiva en todos lados. Solo quiero una vida normal, no pedí tener este poder. Un destello cruzó los ojos de Magneto bajo el casco, una mezcla de compasión torcida y soberbia inamovible. Y lo tendrás, dijo, bajando la voz, casi pareciendo paternal.
Cuando los humanos se arrodillen, cuando mi pueblo se alce y reclame este mundo por derecho. Entonces, tendrás tu hogar. Una vida libre, sin miedo, sin persecuciones. Pero para llegar a ese mundo necesito tu ayuda. No puedes negarme tu poder pertenece a tu especie y tienes un deber que cumplir para ayudar a tu gente. El chico negó con fuerza, tratando de retroceder y fallando en el proceso. No quiero ir contigo. No quiero ser tu arma. La mandíbula de Magneto se tensó, y el aire vibró con un zumbido metálico, mientras los escombros del lugar comenzaban a flotar, orbitando alrededor de su figura como satélites. Entonces morirás siendo un ingenuo, sentenció Magneto, su voz como un trueno contenido. Pero tu poder, quieras o no, será mío. Los grilletes del chico comenzaron a apretarse, los cables chisporroteando con violencia bajo la manipulación de Magneto. El joven gritó de dolor, mientras la hermandad observaba en silencio, algunos con gestos de aprobación en las acciones de Magneto. En ese instante, un rugido distante retumbó en la selva, tan profundo que hizo vibrar la tierra bajo sus pies. Los pájaros alzaron vuelo en bandadas, y los árboles crujieron como si algo inmenso se acercara. Una onda expansiva los sacudió, apagando las llamas que los rodeaba. Los soldados de Magneto empezaron a temblar, temerosos, pero una mano les hizo calmarse. Era Magneto, quien dejó al chico para centrarse en un problema mayor. Magneto giró el rostro, su mirada endureciéndose. Sabía exactamente quién era el responsable de todo esto. Momentos antes, la nave militar de última generación de transporte de Génesis atravesaba los cielos de la Amazonia como un fantasma. Su fuselaje negro, cubierto de paneles con tecnología de manipulación lumínica, la hacía casi invisible incluso bajo el sol del mediodía. El interior de la nave apenas vibraba, adaptado con un campo de inversión magnética instalado en su casco mantenía su estructura fuera del alcance de la percepción de Magneto. En la cabina principal, iluminada por luces tenues de color azul, se encontraban Álvaro y su escuadra de élite mutante. Eran los mejores que Génesis podía desplegar en una misión tan delicada. Por otro lado, este equipo consistía a una parte de sus mejores hombres mutantes, ya que no era sencillo encontrar verdaderos usuarios de poder bruto. En este mundo, la humanidad superaba a la población mutante por miles de millones de individuos. Los mutantes apenas representaban una minoría diminuta, aunque no por eso, menos significativa. Durante el último censo, de toda la población mundial, los mutantes apenas consistían el 0,3%. El gen X que otorgaba las habilidades sobrehumanas actuaba más como un sorteo de lotería genética. Esto significa que, por cada millón de humanos, apenas 3000 eran mutantes, y probablemente jamás sabrían su condición como mutante. Si bien la cifra era pequeña, el potencial que alberga esta fracción mínima de la humanidad era suficiente para alterar el equilibrio político, militar y social del planeta. Génesis fue un ejemplo claro de esto. Dentro de la comunidad mutante global, los individuos se clasificaban en diferentes categorías, según la naturaleza y potencia de sus habilidades. En la cúspide se encontraban los mutantes Omega, seres prácticamente únicos cuya capacidad carecía de límite conocido. Actualmente, solo 5 individuos alcanzaban este nivel. 2 se encontraban con Charles Xavier, 1 con Magneto y 2 en Génesis. Ellos representaban el mayor temor de la humanidad, la fuerza disuasoria que evitaba cualquier posibilidad de exterminio para con la raza. Un mutante de nivel Omega podía alterar realidades enteras, desatar cataclismos en naciones completas con apenas un pensamiento. Una vez más, los mutantes, a pesar de su número reducido, no disminuía su importancia en el panorama global. Debajo de los mutantes de nivel Omega se encontraban los mutantes Alpha, que constituían aproximadamente un 10% del total de la población mutante. Se caracterizan por poseer habilidades poderosas y estables, sin efectos secundarios graves que comprometan su vida diaria o deformar a su fisiología humana. Mutantes versátiles, útiles tanto en combate como en actividades científicas o sociales. Su proporción los hacía relativamente escasos, un activo valioso para la fuerza de combate de Génesis. Xavier, a través de Cerebro, se había hecho con los mejores usuarios Alpha para nutrir a su equipo de X-Men en los Estados Unidos. El resto de la comunidad mutante, que conformaba casi el 90% de su población, apenas alcanzaba la clasificación Beta. Estos mutantes poseían habilidades que, si bien los diferenciaban de los humanos, eran limitadas en alcance, o tenían notables desventajas. Algunos presentaban deformidades físicas, poderes que se activaban de manera incontrolada o simplemente capacidades con poca utilidad práctica. Otros, incluso terminaban con la desgracia de ser completamente incompatibles con su propia mutación, sometidos a tratamientos que mitigaran su mutación para poder llevar una vida normal. Aunque mayoría, estos mutantes beta solían ser los más vulnerables a la discriminación, al rechazo social y a la caza despiadada de los gobiernos. Álvaro permanecía de pie, sus manos grandes aferradas al respaldo de una de las butacas metálicas, su mirada fija en la pantalla holográfica que proyectaba un mapa tridimensional del claro donde los satélites de S.H.I.E.L.D. habían detectado a Magneto. La figura del presidente de Génesis, vestido con un traje de batalla, emanaba un aura de serenidad imponente.
A su alrededor, cada uno de los mutantes bajo su mando se preparaba en silencio. Roberto da Costa, alias Sunspot, ajustaba las placas de contención en sus brazos, revisando la lectura de energía en su brazalete. El joven irradiaba confianza, el calor de su mutación se filtraba en ondas sutiles que hacían vibrar el aire a su alrededor. En la esquina opuesta estaba Feral, María Calla Santos, una de las mejores peleadoras cuerpo a cuerpo de la unidad. Sus pupilas felinas se agudizaban a su alrededor, y sus garras, recién afiladas, rascaban nerviosas el suelo metálico. Ella odiaba volar, odiaba pensar en la posibilidad de que la lata con cohete se desplomara. Cecilia Reyes permanecía en calma, ajustando el dispositivo de monitoreo en su muñeca. Sus campos de fuerza eran automáticos, pero la disciplina médica nunca la abandonaba. Era la de soporte médico en caso de que las cosas no salieran como lo planeaban. Junto a la escotilla lateral, apoyada con los brazos cruzados, se encontraba Siloque, Elizabeth Braddock. Sus ojos violetas se mantenían cerrados, pero todos sabían que estaba barriendo los alrededores con su telepatía. Álvaro los observó uno a uno. Él era consciente de que para ellos, él era más que solo un comandante. Para ellos, al igual que todo Génesis, era un símbolo, el hombre que había creado un espacio de paz para los mutantes, donde ellos y sus seres queridos podían caminar sin temor a ser cazados. Sabiendo que ya era hora, Álvaro se puso de pie. Se enderezó y habló, su voz grave resonando por toda la cabina. Escuchen bien. Magneto está abajo, y no está solo. Un equipo de élite de su hermandad lo acompaña. Ya saben lo que eso significa. Cada uno de ellos es una amenaza de nivel alza. No quiero errores. Feral levantó la cabeza, mostrando sus colmillos en una mueca ansiosa. ¿Y qué pasa si los civiles se atraviesan, jefe? No es como que Magneto se preocupe por daños colaterales. Álvaro la miró con dureza. Controla tus instintos, Feral. Probablemente Magneto cuente con usar a los habitantes locales para ponernos las cosas difíciles. No queremos incumplir con el tratado a la no agresión humano-mutante. Sus palabras fueron claras, no querían problemas con la política de la ONU con la no agresión. Siempre esperando a un error para señalar, sancionar y lanzar amenazas vacías. Eso podría pasarle factura al país, y debían evitar este tipo de escándalos. Muchos pensarían que un país mutante podría ser autosuficiente a todos los aspectos, pero nada más alejado de la realidad. Escuchen. No quiero que ninguna vida inocente se pierda hoy, si necesitamos suministrar apoyo médico, mejor aún. Rodeen el área, cierren cualquier escape. Usen contención, se autoriza ataque letal de ser necesario. Pero minimicen el daño a la propiedad dentro de lo posible. Cecilia alzó una ceja, cruzando los brazos sobre su bata táctica. ¿Y qué pasa con Magneto? Jefe, somos fuertes, pero Magneto, a pesar de verse arrugado, es mucho para nosotros. Siloque, abriendo los ojos lentamente, contestó aquella pregunta. No hace falta preguntarlo. El máximo líder tiene esa parte cubierta. Álvaro asintió, confirmando sus palabras. Magneto es mío. Las palabras eran sencillas, pero eso lo hacía más aterrador. Nadie en la nave lo cuestionó. Su máxima autoridad, conocido como el legendario Overnig, era la representación de la fuerza absoluta personalizada en la comunidad mutante. De hecho, muy pocos podían hacerle frente, como los fenómenos aparecidos en estos últimos años. El alienígena nórdico Thor, hijo de Odín, príncipe de Asgard, obsesionado con su planeta al que llama Midgard. Luego estaba el mutado enloquecido que vagaba por el continente occidental. Bruce Banner, alias de Hulk, con una fuerza descomunal que rivalizaba con el presidente. Entre otros mutados, no mutantes, desatados alrededor del mundo. En este mundo, muy pocos podían mirar a Magneto a los ojos sin retroceder, y muy pocos podían soportar su fuerza. Pero Álvaro era uno de esos pocos, de los que se contaban con las manos, capaces de hacer huir al amo del magnetismo. Roberto rompió el silencio con una risa breve, aunque nerviosa. Y recuerden, agregó Álvaro, clavando la mirada en su equipo. Ustedes mantendrán el perímetro. Eviten que la hermandad interfiera. Eviten daños a la propiedad. Y sobre todo, sobrevivan. La nave vibró cuando comenzó su descenso, atravesando capas de nubes y aproximándose a la zona marcada. El mapa holográfico mostraba la señal térmica del joven mutante que Magneto tenía acorralado. Álvaro lo observó en silencio desde la distancia. Podría ser cualquiera de los niños de Génesis. Se permitió un instante de introspección. Cerró los ojos y respiró profundamente. Su mente viajó atrás, a la época en que él, Javier y Magneto se unieron con el propósito de salvar al mundo de las células mutantes de Hydra. La esperanza de encontrar un lugar para su pueblo. Luego las cosas cambiaron tanto, y para cuando intentaron encontrar solución a sus contradicciones, Magneto ya había hecho su elección, Charles, la suya, quedando solo. Abrió los ojos y su voz retumbó en la cabina. Ese muchacho allá abajo debe ser la prioridad. Magneto no puede tener el poder de la teletransportación, o el anciano se volverá más escurridizo. Feral inclinó la cabeza con respeto, conteniendo su instinto de pelea. Sunspot cerró los puños, la energía solar chisporroteando suavemente a su alrededor.
Cecilia asintió en silencio, con el gesto sereno y Siloque, en cambio, lo miró con una mezcla de admiración. La nave se estabilizó. El piloto automático marcó el punto de inserción. La compuerta trasera comenzó a abrirse, dejando entrar el rugido salvaje del viento selvático. Bien, es momento. Usemos un 50%. Álvaro pensó, antes de cerrar los ojos. Álvaro inspiró profundo y su cuerpo comenzó a exhalar un humo denso, como una olla de presión ardiente desde dentro. La presión en el aire se volvió palpable, vibrante, una energía violenta encerrada en su interior. Una energía tan vasta que la mutación de su cuerpo se obligaba a adaptarse para desplegar todo su poder. Sus músculos se expandieron con un crujido poderoso, la piel se tensó por las fibras que se multiplicaban y endurecían como acero denso. Su estatura creció, la densidad de su cuerpo exponenciado hasta transformarlo en un coloso. La sombra de su figura se volvió dominante, irradiando un poder bárbaro y absoluto, la cúspide de la mutación tipo alfa que doblegó a sus enemigos bajo su fuerza abrumadora. Sus ojos brillaron mientras el humo lo envolvía, marcando el instante en que dejaba de ser hombre para convertirse en un titán. Buena suerte, muchachos. Terminemos con arrancar esta espina de inmediato. Los 4 mutantes asintieron, preparándose para saltar en sus posiciones. El rugido del viento nocturno llenó la cabina. Álvaro fue el último en mirar hacia afuera, el líder de Génesis apretó la mandíbula. Esta vez, susurró para sí mismo, no habrá escapatoria para ti, Magneto. Y entonces, la escuadra saltó hacia la acción. Actualidad. Álvaro apareció ante la vista de toda la hermandad de mutantes como un relámpago humano. El corazón de casi todos los presentes se agitó de terror. Al suelo. Uno de ellos, quien parecía ser el más asustado, intentó decir algo al respecto. Pero ni siquiera tuvo el tiempo de siquiera decir siquiera una sílaba. En tan solo una fracción de segundo, el legendario Overmid recorrió la distancia entre la espesura de la selva y la posición de Magneto. El aire estalló en un estampido sónico al liberarse la energía contenida en sus músculos, y su puño se alzó envuelto en humo y presión, por la violencia con la que su fuerza comprimía las partículas de aire sin misericordia. Esa fracción de segundo parecía como si el mismo cielo se comprimiera en aquel golpe. Magneto apenas tuvo tiempo de reaccionar. Las estructuras metálicas ocultas bajo el suelo se elevaron y se fusionaron en un escudo de tamaño completo. Como una muralla de acero líquido y vibrante bajo su control absoluto, soportó el puño de Álvaro al impacto. ¡Boom! El mundo entero se sacudió. El estruendo fue apocalíptico. El choque resonó como un cañonazo multiplicado por 1000, impregnado de una brutalidad densa y violenta. La onda expansiva arrasó la vegetación en cientos de metros a la redonda, derribando árboles como si fueran simples ramitas y levantando una nube de tierra y rocas que oscureció la selva como si la noche hubiese caído de golpe. Los daños colaterales al mínimo, el golpe mandó al diablo toda la delicadeza de la misión. Las casas a cientos de metros de la posición en la que encontraban los mutantes fueron afectados por la ola de polvo y rocas que atravesaron la madera y las ventanas como cañones. Con suerte, no habría heridos. El aire mismo pareció desintegrarse, explotando en círculos concéntricos que retumbaron hasta el horizonte. Magneto resistió, porque no fue él quien soportó toda la colisión. Sin embargo, mientras mantenía estable lo que lo separaba de una muerte instantánea, no pudo evitar que su enemigo tomara provecho de la situación. En ese mismo instante, Álvaro había deslizado a Cecilia Reyes frente al chico acorralado. Su campo de fuerza se desplegó automáticamente, rodeándolos a ambos con un capullo translúcido que absorbió la onda de choque y evitó que el joven mutante quedara reducido a cenizas por la magnitud del ataque del máximo líder de Génesis. Magneto frunció el ceño. Sus ojos brillaron con furia al percatarse de la maniobra. Aún tras el estruendo, trató de extender su poder, de envolver al muchacho con su control magnético, de arrancarlo de las manos de los agentes de Álvaro. Pero en el instante en que intentó extender su poder magnético, otro rugido cortó el aire. Álvaro ya estaba sobre él de nuevo. Su segundo golpe avanzó como el martillo divino de la mitología nórdica, cargado con una fuerza tan demoledora que el propio espacio pareció crujir bajo su trayectoria. Magneto apenas alcanzó a reaccionar. Su cuerpo se rodeó de una cúpula improvisada de metal alrededor de sí mismo, como concha blindada. ¡Boom! El impacto fue devastador. La explosión levantó un cráter en la selva, arrancando la tierra en capas y proyectando rocas incandescentes como proyectiles. El domo metálico se deformó como si fuera papel bajo el puño de Álvaro, y la fuerza liberada lo catapultó hacia los cielos. Magneto salió disparado a cientos de metros, envuelto en su propio escudo, hasta perderse como un cometa oscuro en el horizonte. Álvaro no dudó un instante. El humo aún rodeaba su cuerpo cuando sus músculos colosales se tensaron y lo impulsaron hacia el cielo como un proyectil humano que cortó el aire como una línea de fuego. El aire crujió a su alrededor, dejando tras de sí un estruendo sónico que rompió las nubes. En apenas un parpadeo, apareció sobre la cúpula metálica donde Magneto intentaba recomponerse.
La silueta de Overmig se recortó contra la luz del sol, como un titán de la destrucción, el terror y el pánico de todo ejército existente, imparable, indomable, la máxima potencia física mutante que hizo retroceder al mundo. Con la sombra de su brazo levantado, Magneto hizo el máximo esfuerzo y reforzó su escudo una vez más. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Luego, el golpe descendió. ¡Boom! El puño cayó sobre el domo metálico con una violencia indescriptible. El impacto liberó una onda de choque que hizo vibrar el aire, expandiéndose en círculos que doblaron los árboles cercanos hasta partirlos en dos. La montaña que se alzaba detrás de Magneto recibió de lleno la colisión, y su ladera retumbó como si la tierra misma hubiese sido herida. Rocas gigantes se desprendieron, rodando por el valle. El estruendo del derrumbe ensordeció la selva, mientras columnas de polvo y humo ascendían como un volcán en erupción. El domo metálico que protegía a Magneto se agrietó, deformándose en ángulos imposibles bajo la presión del golpe. El amo del magnetismo fue arrastrado junto con su propio escudo, estrellándose contra la montaña en un estrépito brutal. La tierra se sacudió como si un terremoto hubiese estallado en ese punto. Parte de la cima se desplomó, enterrando secciones enteras del terreno en un caos de polvo y ruinas. Álvaro descendió, su respiración fuerte, pero calmada. Aún tenía estamina para una batalla prolongada, y solo se había limitado a usar el 50% de su poder. Sin embargo, algo no le sentaba. Magneto hacía mucho que debió estar muerto. En el mundo no existía una potencia superhumana que pudiera resistir el poder de sus puños, y si existían, eran demasiado pocas, recientes en realidad. En los inicios de Génesis, él era la máxima representación del poder y la fuerza. Ahora, en estos tiempos, habían bestias verdes y dioses nórdicos volando por ahí. Sin embargo, los mutantes como Magneto, a pesar de tener el poder de levantar estructuras gigantescas o cambiar el clima con tan solo el pensamiento, seguían siendo tan suave como cualquier otro ser humano, y una bala de un francotirador podría simplemente atravesar el cráneo. Este tipo, sin embargo, su metal era extraño. El polvo y las rocas todavía caía sobre la montaña derrumbada. Entre la bruma y los escombros, el domo metálico comenzó a resquebrajarse con un chirrido áspero, hasta que se abrió lentamente. Dentro, Magneto emergió, erguido y solemne, sus ojos cansados intentando mantener la dignidad que le precedía. Álvaro lo esperaba de pie, su silueta colosal entre el humo. El titán respiraba profundo. Cuando sus miradas se cruzaron, el silencio pareció detener el caos de la selva. Hace tiempo que no nos veíamos, Eric, dijo Álvaro con un tono grave, cargado de cierta ironía. Te ves muy viejo. Nunca imaginé que caerías tan bajo como para rebajarte a secuestrar niños y convertirlos en soldados. Una mueca apenas perceptible se dibujó en el rostro de Magneto, chasqueando la lengua entre el casco. Dio un paso al frente, dejando que la luz del sol iluminara sus rasgos dominados por la edad. Y, sin embargo, aquí estás, respondió. Pareces tan joven como la primera vez que nos reunimos. El tiempo parece haberte perdonado, colega. Pero no todos tenemos la suerte que tienes tú. Magneto no pensó mucho en cómo su viejo amigo permaneció joven. En este mundo existía la magia, y había muchas formas de preservar la juventud. Pero él no estaba dispuesto a entregar su alma a cualquier entidad por un poder que ya tenía. En su opinión, él encontraría la manera en cómo recobrar la juventud. Hacía unos años, él tuvo la oportunidad de hacerlo, cuando se infiltró en Génesis. Pero las cosas salieron mal, y ahora tenía a un enemigo al que no debía ignorar. Magneto intuyó que Reyes buscó otra alternativa para lograrlo. Álvaro alzó una ceja, sin bajar la guardia. Magneto continuó, con voz cargada de melancolía. Lamentablemente, la cantidad de mutantes aumenta con cada generación, pero la calidad de sus dones se debilita. Antes, cada nuevo nacimiento era un milagro, con un poder que los hacía sobresalir. Ahora, la mayoría de nuestros hermanos apenas pueden desarrollar alguna habilidad que le permita escapar en caso de que sean acorralados por borrachos. Si acaso, solo tendrán alguna habilidad de aumentar el tamaño de sus pestañas o cambiar el color de su cabello. He formado conjeturas sobre lo que está pasando, teniendo en cuenta que la degeneración del gen solo está sucediendo fuera de Génesis o Genosa, pero aún sigo investigando. Álvaro buzó, cruzando sus brazos. Y mientras tanto, ¿qué haces? ¿Juegas al cazador de niños? Dime algo, Eric. ¿Por qué el metal que usaste no te aplastó cuando lo golpeé con mi puño? El amo del magnetismo dejó escapar una sonrisa casi divertida. ¿Por qué no es un simple metal, colega Reyes? Es vibranium, tan raro como indestructible. Lo único capaz de soportar la brutalidad de tus puños. Álvaro entrecerró los ojos. El vibranium era difícil de conseguir. Incluso él tenía solo una cantidad ínfima. Sin embargo, sus investigadores habían encontrado aplicaciones interesantes para el desarrollo de sus fuerzas armadas. Imitando sus propiedades de absorción con la ayuda de sus científicos, lograron desarrollar múltiples aplicaciones de desarrollo. Tales como la creación de blindajes ultrarresistentes, aviones y vehículos que disipen impactos cinéticos, reduciendo el daño por proyectiles, explosiones y artillería.
A menor escala, chalecos y cascos antibalas de nueva generación, casi impenetrables. Además del desarrollo de armas de pulso energético, capaces de almacenar vibraciones y liberarlas en forma de ondas destructivas controladas. Magneto aprovechó para clavarle una mirada. Aún me sigue desagradando tu decisión, Álvaro. De los tres, tú eras el único que había logrado poner de rodillas al mundo entero. Antes de todo esto, los mutantes tuvimos una oportunidad de poner todo a nuestros pies, una nueva era. Demostraste al mundo que eras imparable, y, sin embargo, decidiste recluirte en una isla, jugando a la diplomacia con los humanos. El gigante soltó una carcajada, aunque le sentaba algo amarga. De todos modos, la única opción era la tercera, su decisión. Acabar con los humanos significaba la aniquilación de los mutantes. Debido al gen 10, genéticamente se separaban de la especie, pero predominaban de una inicial, el Homo. Por lo tanto, seguían siendo de la misma especie, independientemente del gen que predominara en las venas. Te quejas de mis decisiones para con los mutantes, pero no ves lo que he logrado, Magneto. En esa isla he hecho más por nuestra gente que tú con todas tus cruzadas sangrientas contra los humanos. Tus actos de terrorismo no han traído ningún cambio positivo, Eric. Solo han hecho que nos odien más, que cada paso hacia la coexistencia sea más difícil. Magneto entornó los ojos, molesto. Odiaba que alguien como Álvaro hablara así sobre él. Durante años había hecho hasta lo imposible por liberar a sus hermanos cautivos en todo el mundo. A veces colaborando con Javier, otras veces, con los agentes de Génesis. Dejó de lado el tema y volvió a hablar. Dime algo, Javier sabe que estás aquí. ¿Que me cazas como a una rata? Álvaro negó con la cabeza, sabiendo que muy probablemente el telépata haría lo imposible por detenerlo en caso de que supiera que estaba a punto de asesinar a Magneto. No, no lo permitiría. Javier aún cree que puedes redimirte. Pero tú tienes cuentas pendientes en Génesis. Y eso significa que debo matarte ahora. La tensión se espesó. El aire alrededor de Magneto vibró con el magnetismo exudando de su cuerpo. No será tan fácil, viejo amigo, replicó él, con la voz cargada de amenaza. Si intentas matarme, no dudaré en mover las placas tectónicas de las Antillas Mayores y enterrar a tu preciado Génesis bajo el mar. Álvaro avanzó sin pausa, su sombra cubriéndolo como un coloso, con una mueca de desprecio contra su oponente. El vapor salía de su cuerpo, la energía aumentando con cada paso. Para cuando intentes siquiera usar tu poder, Eric, yo ya habré arrancado tu cabeza más rápido que tu propio pensamiento. El momento era crítico. Las cosas estaban a una fracción de segundo. Pero la tensión se quebró cuando el comunicador en el oído de Álvaro emitió un pitido urgente. Una voz grave llamó su atención. Overmig, aquí Fury. Aborta la misión. Necesito tu ayuda de inmediato. La casa grande, el cubo y la bóveda están experimentando una fuga masiva. Manhattan está a punto de convertirse en un campo de guerra y necesitamos todos los pesos pesados posibles. Álvaro apretó la mandíbula, sin apartar la mirada de Magneto. Durante unos segundos, ambos quedaron en silencio. Sin embargo, en tan solo unos segundos, Álvaro volvió a hablar. ¿Tendremos otro momento, Eric? Por el momento, hay problemas más apremiantes. Sin embargo, en un futuro próximo, saldaremos cuentas. Se giró, alejándose hacia el lugar donde su equipo lo esperaba. Magneto lo observó en silencio, con una mezcla entre el respeto y resentimiento. Luego, sin decir más, alzó el vuelo, dejando atrás a su grupo, rumbo a su refugio en Genosa.